bienvenidos y como siempre decimos, gracias por estar, por permitirnos estar. Cuando planteamos esta propuesta tenemos algunos objetivos, no muchos, pero sí muy claros, que es o que son buena calidad de vida, salud y en definitiva también con una buena y mejor calidad de vida y estando sanos podemos lograr relacionarnos mejor, una mejor armonía entre nosotros y lo que nos rodea, la naturaleza y lo que el hombre propone como para interactuar y para realizar su vida cotidiana. A eso vamos. Y créame que cuando a veces vamos proponiendo los temas, la devolución que tenemos tiene que ver con cierto nivel de incredulidad. Es decir, ¿podemos vivir en una casa que sea totalmente sustentable? Y les vamos demostrando, emisión tras emisión, que no solo se puede, sino que además debemos tender a eso. Y permítame en este programa soñar un poco más. ¿Podemos pensar en edificios totalmente sustentables, sanos, de una responsable convivencia con el medio ambiente que nos rodea? Y créame que es posible. ¿Podemos pensar en empresas que funcionen de esa manera? Claro que sí. De hecho, muchas empresas ya están bajando el consumo de papel y utilizan otras maneras para comunicar o informar. El programa de hoy intentará mostrarle a usted cómo hasta incluso un banco, dinero, personas, clientes, como en un banco también puede hacerse carne esa idea de tener edificios responsables desde el punto de vista de la sustentabilidad, edificios que nos permitan relacionarnos mejor. Informe 1. La arquitectura sustentable es un modo de concebir el diseño arquitectónico buscando optimizar recursos naturales y sistemas de edificación con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. La eficiencia energética es uno de los principales objetivos, aunque no el único. Los arquitectos diseñan distintas estrategias para optimizar el consumo, así como para aprovechar la utilización de energías renovables, alternativas a las convencionales. Estas estrategias se basan, por ejemplo, en aprovechar la energía solar para calefaccionar los ambientes y calentar agua, usar energía eólica para generar electricidad, utilizar materiales de construcción que permitan la mayor aislación térmica posible, diseñar muros, techos y ventanas bajas para minimizar la pérdida de calor, aunque con aberturas que permitan aprovechar la energía y la luz del sol. La meta es que el edificio no demande energía externa, sino que la produzca y venda el excedente a la red pública. Para esto sería necesario contar con legislación específica, políticas de promoción de las energías renovables y programas de subsidios estatales. Juan González Calderón es arquitecto y urbanista, además tiene un máster obtenido en Londres. Dicen que es una de las personas que más sabe sobre este tema y aquí lo vamos a someter a algunas preguntas. ¿Cualquier arquitecto puede hacer un edificio así? Cualquiera que esté formado y capacitado, sí. Más que el arquitecto es muy importante que el comitente tenga esa inquietud, porque cuando el amo exige algo es más fácil que de ahí para abajo las cosas se hagan. Ajá. Si uno como arquitecto le propone a una empresa o un cliente este tipo de cosas que por ahí demandan un poco más de elaboración de diseño, un poco más de energía puesta para llevar a cabo una obra, los términos económicos te la tiran abajo. Ajá. Si viene la orden de arriba, se hace mucho más fácil el andar. Pero la ecuación así económica de inversión, por definirla de alguna manera, sería pongo más al comienzo,
pero después me sale mucho más barato. Es decir, si yo tengo un edificio que puede producir toda la energía que necesita, además puede exportar, o sea, no solo no pago, sino que tengo, o pago poco, sino que tengo una fuente de ingresos porque vendo. Si además ese edificio puede reaprovechar parte del agua que consume, voy a pagar menos. Si la puede calefaccionar, voy a pagar mucho menos en servicios. O sea, digamos, pongo mucho al principio, pero después lo amortizo en el tiempo, lo recupero. Sí, aparte hoy en día las variables que miden un edificio, la performance o la calidad de un edificio, cambiaron. Ya no es más si tiene picaporte de bronce o pisos de mármol. Hoy en día un cliente o un futuro comprador te exige o te pregunta cómo es su performance ambiental, cómo fue construido, cómo va a responder frente al clima. Todas esas cosas entran en la bolsa. A ver, arquitecto, pero bajémoslo a cosas simples y cotidianas. Por ejemplo, hay una calidad de vidrio especial, tienen que ser con pocas ventanas, con muchas ventanas. Antes, el sumum de una buena construcción era que la pared fuera dura, sí, que los caños fueran de bronce, sí, y además indestructibles. Sí, esa calidad de la construcción de antes es buenísima ahora y también es muy sustentable porque es de calidad. Y en términos económicos hay que comparar en función de eso, de la calidad. Si uno va a hacer de entrada un edificio de una alta calidad, de una buena performance de materiales, no está lejos de un edificio ambientalmente más eficiente. Si uno apunta, pone de base una calidad estándar baja, ajá, ahí sí el incremento es mucho mayor. O sea, por eso es importante desde dónde partís. Por ejemplo, mucho Durlock no es buena calidad. No, mucho Durlock si tiene un muy buen aislante es bueno en términos ambientales, en términos de eficiencia, ajá, energética. Bien. En Estados Unidos se construye todo con Durlock. Es una cuestión cultural. Pero tiene que tener aislante. Pero tiene que tener un buen aislante para preservar la energía que generas para calefaccionar o para enfriar un ambiente. El tema es conservarla, no perderla. Cuando hay tecnologías que son gratis. El diseño bioambiental es gratis, no es más caro. Ahora, es pensar de cómo afecta el sol a las fachadas. Si yo tengo una fachada al oeste, y mejor hacerla más ciega. Ajá. Pues si yo le pongo mucho vidrio, o tengo que ponerle un vidrio triple de una tecnología alemana que me va a salir carísimo, ajá, o le hago un diseño de menores aperturas, al norte un buen alero. No es más caro hacer un alero, es cuestión de pensarlo antes. Que las ventanas, los ambientes tengan ventanas cruzadas, que puedas abrir y cerrar según el clima y ventilas la casa gratis. El clima de gran parte de la Argentina es muy benigno. Uh-huh. Es muy fácil por mucho tiempo del año acondicionarla con el viento. No, ajá, hace falta ni más calefacción ni aire acondicionado. ¿Cómo produce un edificio entero la energía que necesita? Y es más, ¿cómo llega a producir tanto que puede generar excedentes? Bueno, el informe que pasaron es muy bueno en el sentido, cuando habla que el gobierno y las leyes acompañen estas movidas. Vos, en el fondo, un techo, un edificio, es un área de siembra. Ajá. Es como si fuera X metros cuadrados de colecta de energía solar. Eso se traduce en energía. Ajá. Vos podés hacer que durante el día esa energía la utilices y lo que te sobra lo volcás en la red y a la noche usás la energía que te abastece la red. Pero ahí compensás. Eso pasa en otros países. Acá no pasa. Acá vos no podés venderle la energía que te sobra al Estado o a la concesionaria de energía. ¿Y dónde hay países donde sí la legislación lo permite? En Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Australia. O sea, digamos, hay edificios de ¿cuántos pisos para dimensionar? Mirá, en Estados Unidos los primeros edificios que empezaron con esto son los académicos, universidades, sí, ese tipo de edificios que son grandes edificios que tienen mucha superficie construida y, por ejemplo, hacen el estacionamiento. En vez de poner una media sombra o un techo de chapa, hacen techos de paneles fotovoltaicos. Ajá. Toda esa sombra de los autos colecta sol y se transforma en energía. Bien. Por otro lado, esa sombra
evita que se caliente el asfalto. Ese calor del asfalto genera el efecto isla de calor, que aumenta la temperatura del espacio urbano, que después genera más uso de aire acondicionado en los edificios. Todo tiene que ver con todo en la sustentabilidad. O sea que, digamos, es un fino equilibrio, pero que tiene como gran estrategia pensar todo antes. Exacto. No es gastar más. No es gastar más. Sí, hoy en día cuanto más tecnología inviertas, más eficiencia puedes lograr. O sea que, de alguna manera, para hacerlo bien didáctico, un edificio con toda su parte superior, con lo que sería el techo, el último piso, por plantearlo de alguna manera, más todo lo que sería el espacio o el techo utilizable para darle espacio a las cocheras, para darle sombra a las cocheras, todo eso puede transformarse o puede captar la energía del sol, capaz de abastecer al mismo edificio de energía y hasta sobrar. Sí, sí, depende de los consumos, de los tamaños, es ¿Y un el cálculo agua? matemático. Y el agua hay que preservarla, no se puede utilizar agua potable para tirar el inodoro, o para lavar una vereda, o para regar. Hay que colectar el agua de lluvia, obviamente dependiendo de la región geográfica, ¿no? Ajá. Pero en regiones donde la lluvia es abundante, no es muy caro colectar esa agua y utilizar esa agua para descarga de inodoros, para la limpieza de veredas, para riego, para todo lo que no es consumo de agua potable. Que digamos, en un edificio, en una casa, es en donde más agua se va. Y sí, se va mucha agua en lugares donde estás malgastando. Esa agua de lluvia que se colecta puede utilizarse para llenar, digamos, Cisternas. la carga utilizable para un inodoro. Pero ¿puede esa agua utilizarse para ducharse o hay que en el medio tener un proceso de filtrado No, o de o sea, purificación? vos podés purificar esa agua y usarla para ducharte o para tomar. El agua de lluvia o en los campos, en el aljibe, es agua de lluvia y la gente consume agua de lluvia. O sea, se puede usar eso. Ajá. Normalmente a lo que se apunta es a tener el agua de red, que es el agua potable, por una cuestión sanitaria más que nada, que sea para el consumo primario, el más importante. Todo lo que es secundario, utilizar un agua que no es potable. Mismo el agua de condensado de los aires acondicionados, esa manguerita que ves por la calle que te tira, también. esa gotita también se puede recolectar, Ajá. mezclar con el agua de lluvia, que aparte la limpia, porque ese agua de condensado de aire es un agua media pesada, también suma a la segunda agua. ¿Qué es más llamémosle. sustentable, calefaccionar con gas o con energía eléctrica? Y depende de dónde estés y qué tengas que calefaccionar, o de dónde es esa energía eléctrica. Si es energía eléctrica solar, es mejor que el gas. Ajá. Todo eso es relativo. O sea que, digamos, lo que nosotros hemos visto en los últimos años como gran avance queda pequeño. Voy a estas cosas simples, ¿no? Esos interruptores que de pronto cuando uno entra al baño del edificio activa la luz y que después de determinada cantidad de tiempo automáticamente para. O los dosificadores para el agua de las piletas, ¿no? Exacto, exacto. Pero digamos, eso ya pareciera ser... No, esas son todas tecnologías que te ayudan a disminuir el consumo. ¿Esto cómo se mide? Pero comparado a esto, la es huella de casi carbono nada. de tu edificio. El edificio, primero que la construcción es un gran contaminante en el mundo, porque el 70% de la emisión de dióxido de carbono es relacionado a la construcción. Desde el proceso constructivo, los materiales, cómo se producen esos materiales y todo lo que se consume en ese edificio. Ajá. Y la posterior demolición y a dónde van esos escombros y llenan un atarro sanitario. Todo ese paquete que es la construcción es un gran contaminante. Por eso... El 70%. Según cálculos que da el Green Building Council de Estados Unidos, es el 70%. Y todo, ¿no? Desde construcción de autopistas hasta... Ajá. Todo lo que tiene que ver con la construcción, que es inmenso. Y su posterior uso y demolición. Y usted advierte que nosotros estamos en qué punto de desarrollo aquí en el país, porque hay así como una especie de instalar el tema. Estamos ¿no? ahí. De táctica como para instalar el tema. Pero también esto va, por lo que usted detalla, acompañado de otro sinnúmero de situaciones. O sea, lo instalo, concientizo, educo, informo, enseño,
preparo profesionales y acompaño, ya sea... Sí, está incipiente. Yo cuando volví de Londres, que fue hace 10 años, más de 10 años, le dije a mi mujer, esto recién va a dar frutos dentro de 10 años. Ajá. Y dicho y hecho, recién ahora están empezando a hallar clientes por esto. No que yo le digo, y hincho y qué sé yo. Empiezan ahora. Los que empiezan son europeos. Yo empecé, por ejemplo, con un hospital de caballos que construí en Solís, en provincia de Buenos Aires, para clientes europeos que querían, sabían lo que era sustentabilidad, ya lo tienen incorporado en su cultura. Entonces, ahí es más fácil. Tú empezás a hacer cosas, podés testear el edificio en la universidad para que el alero esté bien diseñado, para que no le entre sol en verano, pero sí en invierno, usar materiales que encontramos en el campo donde se instaló el hospital, un montón de cosas. Hoy las empresas extranjeras, como el banco que decís, le bajan línea de sus matrices y el ejecutivo de acá dice, aplica. no, yo quiero un edificio certificado, Ajá. porque me obligan de afuera. Clientes argentinos per se, recién este año uno solo, un matrimonio joven, me contactó que querían hacer una casa sustentable, con eficiencia y qué sé yo, pero bueno, uno en... Gira la rueda, pero casa. despacito. Gira la rueda muy despacio. Muy despacio. Aparte el mercado no está... no hay mercado. Ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Parte de lo que hemos escuchado en la Argentina ha empezado a funcionar tan bien que hasta incluso hay un banco de primera línea que ha obtenido el primer premio de oro a nivel internacional justamente por aplicar estas políticas, por aplicar estas ideas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a la práctica? Véalo. El cuidado y la preservación del medio ambiente, el ahorro de energía y la implementación a pequeña escala de las energías renovables han logrado que vivir en una casa o edificio sustentable sea una realidad. Hay dos factores determinantes en el consumo de energía residencial: la iluminación artificial y el uso de equipos de calefacción y refrigeración. Desde hace un tiempo se eliminaron las bombillas incandescentes para optimizar hasta 5 veces más la utilización de electricidad por medio de las lámparas de bajo consumo. En cuanto a calefactores y aires acondicionados, es fundamental optar por equipos que sean eficientes y específicos para cada ambiente. Pero también el correcto aislamiento de los edificios devendrá en una menor utilización de estos equipos, ahorrando más energía. Los hogares también pueden ser más sustentables, recurriendo a la instalación de paneles solares que permitan calentar agua, a la separación de residuos para reciclar todos los desechos orgánicos que se generen y a la utilización de iluminación y grifería inteligente. El diseño de casas o edificios sustentables es el futuro al que la comunidad debe enfocar sus esfuerzos y de esta manera comenzar a tener verdaderas ciudades sustentables. Está con nosotros el ingeniero Burgos, que es director del HSBC, un banco, ¿sí? Y ustedes, como planteaba recién antes del informe, han obtenido la primera certificación de oro a nivel internacional para la Argentina, con un edificio que está ubicado ¿dónde? Está ubicado en Barracas, en diagonal al Parque Lezama. Bien, ¿cómo empezó esa idea? ¿Cómo decidieron primero hacer un edificio sustentable y por qué eligieron Barracas, un barrio de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, el proyecto empezó a finales del 2007, nosotros teníamos que hacer la reingeniería de todos nuestros edificios y necesitamos un edificio que tuviera la escala suficiente para concentrar los sectores de operación en ese edificio. En ese momento el mercado inmobiliario estaba muy demandado, no había vacancia en los edificios y dentro de las distintas variantes que analizamos, desde Pilar, toda la capital, encontramos este edificio que permitía albergar en sus 23.000 metros cuadrados todas las áreas que nosotros necesitábamos para poder funcionar con mayor eficiencia. Bien, estamos hablando de un predio, entonces ya definimos, 23.000 metros cuadrados. Bien.
¿Pensado para cuántas personas? Ahí trabajan 1.700 empleados. Bien. ¿Y esos 1.700 empleados se le suman por día cuántos de público? No, es un edificio que en general tiene poco acceso de público, tiene acceso de proveedores porque es donde está el corazón del banco, la operación del banco. Bien, hablamos entonces de un estimado de 2.000 personas diarias. Exacto. Bien. Que demandaban, por ejemplo, ¿cuánto de energía eléctrica? ¿En kilowatt? Sí. No tengo acá el número, pero nosotros con este edificio hemos logrado bajar el consumo de energía eléctrica en un 30% comparado... La tercera parte. Sí, comparado no solo contra el mercado, que es mucho más, comparado con otros edificios que nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires que por características propias del edificio no pueden tener esta eficiencia. ¿La relación costo de inversión beneficio costó? Es decir, ¿hubo que poner mucho? ¿La cifra con la cual se diseña el presupuesto para construir un edificio así asusta? No. Aunque no. No, acá hay con el tema de certificación en particular y con el tema de edificios sustentables, que son dos conceptos parecidos pero no iguales. Un edificio sustentable es hacer medidas o incluir medidas en el diseño que tengan en cuenta el espacio de trabajo o el espacio de vivienda, tengan en cuenta el medio ambiente y el consumo de recursos. Y un edificio certificado es aquel que pasa por una norma y es validado por un organismo regulador. Hay un mito de que uno va a gastar mucho más en un edificio este, y la verdad es que no es sensible el gasto adicional. El 80% de las mejoras que uno puede tener están en un buen diseño estándar de un edificio. O sea, pensarlo bien, Pensarlo no bien gastar más. No gastar mal. Mal. Exacto. Después hay un 15% de mejoras que uno puede hacer que son con tecnologías básicas y al alcance de la mano. Por ejemplo. Por ejemplo, reciclar agua del condensado, que era algo que ustedes habían comentado recién en el otro bloque, y que nosotros lo hacemos en nuestro edificio, y que la verdad que el gasto ese, pensado en una obra, es muy bajo. Utilizar materiales que tienen componentes reciclados en su composición, el generar espacios de trabajo con visibilidad hacia el exterior, con vista hacia el exterior y con luz natural. Lo cual, lo estoy pensando así como si fuera un empleado del banco, es bastante, o el empleado de cualquier empresa, digo, es bastante saludable estar trabajando y tener la posibilidad de mirar hacia afuera y no estar encerrado o tal vez obligado a la iluminación eléctrica artificial, ¿no? Exacto, en nuestro edificio más del 95% de los empleados tiene vistas hacia el exterior y luz natural. Y eso permite que en encuestas de satisfacción que se hacen, que tuvimos que hacer para certificar LEED y que hacemos nosotros anualmente, el 98% esté satisfecho con el edificio. O sea, le gusta. Le gusta trabajar ahí. ¿Y esto ha mejorado el humor a la hora de trabajar? Esto mejora el humor, mejora la productividad de la gente y hay indicadores que son más indirectos, pero que son por ahí, que le quedan uno más en la memoria. El ver gente que se queda después del trabajo a comer un asado en el edificio donde trabaja, compartiendo un espacio con sus compañeros de trabajo, generando relaciones interpersonales, mejorando su vínculo, eso la verdad que es fabuloso. Y además de esa reducción de 1/3 de lo que gastaban en energía eléctrica, ¿qué otros indicadores económicos advierten como beneficio a partir del funcionamiento de esta construcción sustentable? En general, el consumo de agua, el consumo de energía y los costos operativos generales del edificio, por el diseño del edificio y por la localización, que está en Barracas, pero está a 20 cuadras del microcentro, con lo cual para el que no va a Barracas parece que está lejos, pero para nosotros que tenemos otros edificios que están en el microcentro, la conectividad es muy fácil, son 10 o 15 minutos de transporte y con las tecnologías de hoy una videoconferencia o una fonoconferencia para estar comunicados permanentemente. El costo global es un 30% menor. O sea, de todo lo que gastaban, ahora... Si hubiéramos construido este edificio en el microcentro sin aplicar estas tecnologías, estaríamos gastando un 30% más. O sea que no solo lo poco que gastamos en este 15% de prácticas que ayudan a mejorar la operación de un edificio, lo hemos recuperado con creces, sino que estamos generando ahorros y sobre todo generando un mejor espacio para que la gente pueda trabajar y pueda desarrollar gran parte de su vida, ¿no? Que uno la desarrolla este es un mandato que ustedes reciben del headquarter, es decir, de lo que sería la central de decisiones de HSBC a nivel internacional, o digamos, esto fue algo que también surge como, no digo una necesidad, pero sí
como una sugerencia, una buena idea a aplicar desde aquí, desde la Argentina? Estoy tratando de medir cuál es el nivel de conciencia local, o si lo hicieron porque se los mandaron. No, nosotros yo estoy en la compañía hace 12 años y desde el comienzo fuimos incorporando medidas que cada vez nos hacían un poquitito más verdes en la operación de nuestros edificios. Hasta que llegó la oportunidad que con este plan de reingeniería global de edificios en el 2008 tuvimos un edificio grande en el cual pudimos aplicar todas esas medidas y ir un paso más allá porque lo hacíamos desde cero. Carlos, me queda un minuto y me gustaría de alguna manera ponerle el lado más humano a esto que hemos estado hablando. Todo tiene que ver con el ser humano, pero uno piensa en un banco, estoy hablando de un edificio sustentable de este rubro, uno piensa en un banco donde hay personas que entran, otras que están, operaciones, negocios, dinero, todo parece muy frío. Un gimnasio, un comedor, una terraza de 2.000 metros cuadrados para que la gente pueda cortar su trabajo e ir a tomar sol. O sea, de alguna manera, ¿ustedes creen que este edificio humanizó el funcionamiento que existía? No digo ni bueno ni malo anterior, pero digo, ¿lo hizo más humano? En este edificio y en los otros, cada uno digamos, es más fácil hacer un edificio que no está en el microcentro, porque uno tiene más espacio, pero procuramos que los grupos de trabajo tengan una manera de trabajar que se adecue a lo que necesita ese grupo de trabajo. Yo estoy en el piso de arriba del gimnasio y por ahí salgo de una reunión con saco y corbata y me cruzo con alguien en pantalón corto y remera que va al gimnasio, porque en ese momento puede cortar su trabajo, ir al gimnasio y después continuar trabajando. Ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, nos han quedado un montón de ideas dando vueltas y seguramente este será un tema que volveremos a tocar aquí en el programa. Pero una fundamental, a veces vivir mejor no es cuestión de billetera, de más dinero, sino tal vez de decidir y pensar mejor. Hasta la semana que viene. Educación, trabajo, salud, conciencia ambiental, valores en los que invierte Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Programa de responsabilidad social corporativa de Banco Galicia.